Muy buenas tardes a todos. Gracias a todos los asistentes a esta charla, conferencia. Gracias también a Ibercaja por dejarnos utilizar de nuevo esta magnífica sede. Me parece un sitio extraordinario para este tipo de eventos. Y bueno, hoy quería presentar la segunda conferencia del ciclo Ganadería, Pasado, Presente y Futuro, que hemos organizado desde el Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de Aragón y que se enmarcaría en la conmemoración del Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, que se celebra en este año 2026. El ciclo, además, ha sido recogido por la FAO en su programa de actividades, lo cual pues, es una cosa que nos enorgullece realmente. Y se trata de una iniciativa que trata de poner el foco en el papel de la ganadería y el pastoreo dentro de la sostenibilidad ambiental, dentro de la conservación de la biodiversidad y también dentro de algo tremendamente importante como el mantenimiento de los paisajes culturales y naturales. Es una perspectiva, como ven, muy transversal, que conectaría distintas líneas de investigación que ya están consolidadas dentro de nuestro instituto y que además muestran la capacidad para abordar problemas complejos desde esta perspectiva de distintas disciplinas. La sesión de hoy está dedicada al concepto de raza en ganadería, los retos que plantearía su conservación, el necesario equilibrio que ha de existir entre aspectos científicos, territoriales y legislativos, ya que las razas autóctonas, como luego nos comentarán, no son solo una reserva genética, sino que constituyen elementos identitarios de primer orden para muchos territorios. Y para hablar de ello nos acompaña el profesor Alfonso Abecia, catedrático de Producción Animal en el Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza y que además desde el año 2024 es director del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales. El profesor Abecia se doctoró en la Universidad de Zaragoza en 1992, también cursó allí sus estudios de veterinaria, continuando su formación durante 2 años en Aberdeen, en Escocia. Sus principales áreas de investigación son el estudio de las relaciones entre la nutrición y la reproducción en la oveja, el uso de la melatonina para mejorar la producción ovina y las señales sociales entre géneros de la misma especie. Pertenece al grupo Biofitter, Biología, Fisiología y Tecnologías de la Reproducción, un grupo reconocido por el Gobierno de Aragón y que esperemos en la próxima convocatoria hoy anunciada pues siga este grupo, y participa además en proyectos relacionados con la ganadería de precisión, como la identificación electrónica, los vallados virtuales y la monitorización fisiológica de los animales, y además entre el año 2018 y 2021 presidió la Unión de Entidades Españoles de Ciencia Animal, asociación que engloba hasta 15 sociedades científicas del ámbito de la ciencia animal. Bueno, he querido ser muy breve, Alfonso. Cuando quieras te dejo a ti. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes. Gracias por venir. El otro día, en la primera charla, teníamos la calefacción puesta y hoy el aire acondicionado. O sea que gracias por venir en un día como hoy, en una tarde como esta, para entreteneros. Bueno, yo voy a hablar de, como veis, pensando el título, quería hacer algo que llevaba mucho tiempo en la cabeza, de mostrar, en un sentido divulgativo, pues o explicar cómo se organiza el mundo de las razas en ganadería en España, que parece que es un tema para el que no se ha mucho en esto, pues las razas son las razas, ¿no? Pero detrás de todo esto hay un mundo muy complicado, ¿no? Y sobre todo administrativamente y políticamente, que es un poco a lo que iré a meter un poco el dedo, ¿no? Entonces, por eso le he llamado esta dualidad entre el ADN y el BOE, ¿no? Bueno, yo pensaba que iba a haber más gente no veterinaria, y veo que la mayoría lo somos, pero bueno, vamos a empezar por un examen sorpresa que está pensado precisamente para los que no sabéis nada de razas. Pero bueno, el que quiera responder, que responda seguramente, o si preguntamos, como estamos a pie de calle, señora, que todos sabéis qué raza es esta, seguro, y hasta los niños pequeños, no sé si ven 101 dálmatas, pero seguro que todos sabéis que es un dálmata, ¿no? No hay que preguntar. Y este seguro que también, ¿no? Yorkshire Terrier, que es el nombre completo, ¿no? Y un poco más difícil, que no creo, este sería, Carmen, labrador retriever, un labrador, ¿no? Pero si, bueno, y por complicar, que no creo que sea mucha complicación, uno de los gatos más conocidos, siamés, ¿no?
puesto uno de los más conocidos, pero bueno, pues casi todo el mundo todo esto lo sabe. Pero ahí sí pregunto esto, ¿no? Vi no hace mucho un reportaje a pie de calle en París y estaban preguntándole a ciudadanos de París, de la urbe, y les ponían vacas francesas, todo el mundo sabía. Estos son chables, esto es un blond d'Aquitaine, todos, ¿eh? Alguien que no sepa de razas sabe qué raza es esta, es una raza muy conocida, la rubia gallega, es una raza autóctona española que da una carne muy buena, ¿no? Y estas ovejas, podéis responder cualquiera, seguro que los estudiantes de veterinaria igual se les ha olvidado ya. Churras, ¿no? Churras. A lo largo de la presentación iré poniendo fotos de razas y intentaré dar una pequeña reseña de cada una de ellas. Pues, la dualidad de churras y merinas que teníamos en este país, pues esto, por si alguien no sabe, esto es una churra. Nada que ver con las merinas, además, no se parecen en nada. Y este, vamos un poco poniendo más dificultad, pues es un cerdo celta, que se aprobó no hace mucho en el catálogo, veremos, es un cerdo autóctono de Galicia, muy parecido también al gocho asturiano, ese tronco celta de cerdos que tenemos en este país. Seguimos con un poquito más de examen. A ver, os pongo aquí, hay que elegir entre estos nombres y a la derecha tenemos especies, ¿no? A ver, ¿qué es una moncaína? Una vaca, una gallina. Pues es una cabra aragonesa, moncaína del Moncayo. Y una colmenareña, perdón, he pasado antes. Ahí va, perdón, que es que esto voy para atrás, la ansia viva. Colmenareña, os suena a colmenar viejo, casi todas las, iba a decir el 100% de las razas de ganado y de perros y de gatos en el mundo se llaman, es un gentilicio de donde vienen y del color que tienen. Muchas veces, pues colmenareña, colmenar viejo, provincia de Madrid, pues es una oveja, luego os las enseñaré. Alistana sanabresa. Aliste es una comarca que está por ahí por Zamora. ¿Qué especie creéis que es? No lo saben ni los que son veterinarios. Una vaca, sí. Y guirra, que suena un poco raro. Guirra, ¿nos suena alguna especie? Pues guirra es una oveja, ahora las veremos. Yo creo que el siguiente es fácil por lo de chato, el chato murciano, que parece el tío del pueblo. El chato murciano es una raza autóctona porcina española, un cerdo. Tudanca, una vaca. Payoya, payoya, pues es una cabra también autóctona. Y nos queda pardo de león, que por eliminación no hemos marcado ninguna gallina, pues es una raza autóctona española de gallinas. Os las enseño. Moncaína, aunque luego hablaré al final de las razas autóctonas aragonesas, una cabra que está por ahí por el Moncayo. Esta es la colmenareña, una raza de la Comunidad Autónoma de Madrid, de lana basta, ese tipo de lana larga, de muy mala calidad, es propia de la colmenareña. La alistana sanabresa, o sea, una vaca de... A mí me las explicaron, era un grupo genérico, las morenas del noroeste se llamaban, las morenas del noroeste, que eran un grupo ahí que había entre León, Zamora, parte de Galicia. La guirra, esta es la representante, digamos, del ovino valenciano. Guirra también se llama sudat o roja levantina, y por ese color que tiene, pues se cree que viene del norte de África. El chato murciano, esta es una foto de estudio además, ¿veis? Pues es bien chato. La tudanca, una raza relativamente importante de Cantabria, de vacas. Esta es la payoya, es una raza andaluza que además fundamentalmente está en la provincia de Cádiz y hace un queso muy famoso, el queso payollo, tiene un precio bastante alto, ¿no? Y nos queda el gallo de León, pues que la peculiaridad que tiene este animal, que es conocido en todo el mundo para los aficionados a la pesca, es muy apreciado para hacer pluma, moscas con sus plumas, las moscas que muchos pescadores se hacen para trucha sobre todo, que se las hacen ellos mismos en su taller, pues este gallo leonés es muy famoso y muy utilizado en todo el mundo para este fin. Bueno, vamos a continuar un poco haciendo preguntas. Seguro que habéis visto esta pegatina en algún coche. Sí, las habéis visto. Os suena de qué va esto,
bueno, pues está relacionado con esto. La primera está un poco atenuada, pero ahora os comentaré, surge del movimiento independentista catalán, ¿no? El burro catalán. Seguramente también habéis visto estas ovejas en muchas pegatinas, además es muy graciosa esta oveja, que se identifica con el País Vasco. Y se identifica también con el movimiento nacionalista vasco, aunque ahora os matizaré un poco esto. Quizá es menos conocida esta, que también en muchos coches gallegos la podéis ver. Fijaros que en todos hay razas autóctonas españolas, ¿no? ¿Y qué va un poco todo este movimiento? Pues va un poco en contra de esto, del toro de Osborne. Os puede parecer este hombre que está diciendo, pues vais a ver que como muchas razas o como las razas ganaderas han ido un poco también siendo reflejo, por ese precisamente de venir de donde vienen cada una de ellas, reflejo de estos movimientos políticos, ¿no? Fijaros que este tipo de animales da lugar a incluso algún tratado o algún escrito, este profesor de Coruña, que fijaros que dice la granja nacionalista española, el toro español, la vaca gallega, el burro catalán, la oveja vasca, y también habla del jabalí vasco. Yo no lo voy a hablar del jabalí porque no es una raza de ganado. Y fijaros que comenta pues, que estas figuras aparecen como adhesivos, como pegatinas, en los coches, llaveros, camisetas. Parece que se utiliza para reivindicar la pertenencia a un grupo político, y un poco pensando en este tema del toro, ¿no? No tanto como, esto lo dice, son palabras del autor, no tanto como la españolidad que representa el toro de Osborne, sino como el españolismo, ¿no? El centralismo nacionalista, vamos a decirlo, nacionalista español, ¿no? Fijaros, pero si vemos el origen de alguno de estos símbolos, son un poco más cómicos, ¿no? La vaca surge en el año 2002 y la crea una persona, hace unas banderas para la final de la Copa del Rey entre el Deportivo y el Madrid, y simplemente hace unas banderolas, las que pone allí la vaca, pensando seguramente en que precisamente es contra el Real Madrid, un equipo que no voy a descubrir nada nuevo, pues que en muchas partes de España se identifica con ese españolismo, vamos a decirlo así, ¿no? En cambio, sí que la pegatina del burro catalán sí que está más pensada en ese aspecto más político. Lo crean de esos dos amigos, Jaume Sala y Alex Ferreiro, en el año 2003. Fijaros, primero surge la bandera gallega. Y ahí tenéis lo que ellos dicen, una propuesta reivindicativa que pretende luchar contra el centralismo uniformador expresado en los símbolos como el toro. Pues crean esa pegatina. Un poco más tarde, un año más tarde, hacen esta oveja, un grupo de amigos de Tolosa, hacen esta oveja que se inspira, no se parece en nada a la oveja lacha vasca, pero bueno, es un poco el símbolo de ese vasquismo, ¿no? Pero ellos, curiosamente, dicen, cuando crearon, que se oponen claramente a la politización de esas pegatinas, ¿eh? Eso sí que ellos lo han dicho, ¿eh? Entonces, como veis, las razas ganaderas pues también forman parte de estos aspectos políticos, y en algunos casos políticos yendo hacia los extremos, ¿no? ¿Tenemos algún símbolo nosotros? Pues recuerdo, ¿no, Adolfo?, que fue Angra, ¿no?, los que empezasteis un poco a reivindicar. ¿Os ha sacado una pegatina de Aragón? Pues sin, supongo, en este caso, ninguna noción de querer ser independentistas aragoneses, ¿no? Pero se basan en esta pintura, de rupestres del Neolítico que hay en Alacón, pues dentro de muchos, pues dentro de las distintas figuras que hay, pues esta, bueno, es una oveja. Tenemos claro que es una oveja. Yo os he puesto ahí una raza aragonesa, un poco parece, ¿no? Pero también podría ser, no sé qué, algún otro. Pero bueno, algunos los hemos llevado en el coche, esta pegatina, pues, nuestra oveja aragonesa, ¿no? Bueno. Seguimos hablando de símbolos, ¿no? Todos sabemos qué es todo esto, ¿no? Nuestra bandera, nuestro escudo, la jafería, ¿no? Un símbolo también de Zaragoza. Pero a mí me gusta más este símbolo todavía más del Aragón, ¿no? Un culinario que es el ternasco de Aragón, ¿no? El ternasco de Aragón. Supongo que sabéis, la mayoría de los presentes, que el ternasco de Aragón está calificado tiene como indicación geográfica protegida, IGP.
Esto es lo mismo que las denominaciones de origen. Las DOs se aplican más a productos que han sufrido una transformación, como el queso o el vino, en cambio las IGP se aplican más a carnes que no han sufrido una transformación. Es la primera carne de España que tiene esta titulación, digamos, como DO o como IGP, el Ternasco de Aragón. Y en su pliego de condiciones dice, se llama Ternasco, pero fijaros, va a proceder de las razas y no se puede hacer más que de alguna de estas 5 razas. Raza aragonesa, ojinegra de Teruel, roya bilbilitana, maellana y ansotana. Al final de la exposición, hablaré un poco más de cada una de ellas, pero estas son os presento estas 5 razas autóctonas aragonesas. Aquí en el centro tenemos a la raza aragonesa, ansotana, maellana, ojinegra de Teruel y la roya bilbilitana, ¿vale? Luego hablaremos un poquillo más de ellas. Pero lo que quiero llegar aquí un poco con esto es que ahora mismo estas 5 son razas autóctonas en el catálogo oficial de razas de España, pero fijaros que os pongo un trabajo del año 75, profesor Altarriba, el profesor Isaías Zarazaga, que murió recientemente, Vallejo, todos profesores de la Facultad de Zaragoza, y en el año 75 hace un estudio, nada que ver de los tipos de cairio tercietario, pero fijaros que en la tabla pone raza aragonesa, ecotipo, genuino, monegrino, ansotano, roya bilbilitana. Nos suena, ¿no? Los acabamos de nombrar, pero en aquel momento eran ecotipos. Ahora veremos lo que es un ecotipo. Año 80 y algo, no sé qué pone ahí, también un trabajo, pero fijaros que pone corderos de raza aragonesa, ecotipo ansotano. Ecotipo. Otro trabajo que se presenta en la SEOC, en la Sociedad Española de Vinotecnia, en las 4ª jornadas, estos también son los años 70, estructura el ecotipo maellano, entre comillas, de la raza aragonesa. Fijaros que todo esto, además, está muy resumido en este libro de Juan Altarriba, profesor también emérito de genética de nuestra facultad, que fijaros que hacen un trabajo de todas las razas españolas, de cuán cerca están entre ellas, pero fijaros cómo dice en esa tabla, dice ecotipo genuino, turolense, ansotano, monegrino y roya. O sea, solo había una raza, la raza aragonesa, de las cuales había unas en el Valle de Ansó, el ecotipo ansotano, el ecotipo de Teruel, etcétera, etcétera. Entonces, fijaros que introduzco el término ecotipo. El ecotipo es una población dentro de una misma especie que se ha adaptado genéticamente a un entorno concreto. Es decir, es la misma raza, pero unas se localizan en una zona de montaña muy concreta, han echado un poco más de lana porque hace frío, son más pequeñas, pues es el ecotipo ansotano, ¿no? La raza sería ese grupo de animales de la misma especie que comparten características genéticas heredables y estables, ¿no? El ecotipo es más local y más ligado al ambiente, no siempre está regulado. Existe también el término variedad, aunque esto seguramente se aplica más a las plantas. Y luego pongo ahí la palabra casta, que también se utiliza en ganadería, pero sobre todo para el bovino. Habéis oído hablar de la casta navarra dentro de la raza de Lidia, ¿no? Pues sería la casta, sería un término muy parecido al ecotipo. Entonces, bajo esta perspectiva, el Ternasco de Aragón, hace años, cuando se crea, no podía tener esas 5 razas, ¿no? en su pliego de condiciones. Entonces, aquí os pongo el primer trabajo que saca nuestro catedrático, nuestro profesor Isidro Sierra, también falleció, que se considera que es el padre del Ternasco de Aragón. Y en el primer documento que publican, donde fijaos que en el año 89, que es cuando se aprueba, se entra en vigor, entonces se denominaba Denominación Específica Ternasco de Aragón, decía el profesor Sierra, serán corderos de la raza aragonesa, ojinegra y castellana en su variedad roya bilbilitana. Es decir, incluso a la roya bilbilitana, que es una raza ahora considerada una raza autóctona de Aragón, se le considera un ecotipo, una variedad de la castellana, que es otra raza española. Entonces, fijaros, yo recuerdo que cuando me explicaron en etnología, el profesor Sierra, las razas, pues decían, la castellana tiene una variedad negra que se llama roya bilbilitana, que está en la comarca de Calatayud. Entonces, fijaros cómo ha evolucionado todo esto. Y quiero terminar, no sé si hay algún navarro aquí en la sala, que no quiero que se ofendan ni que se enfaden, no tengo nada en contra de ellos, ¿no? Pero quiero un poco mostraros cómo la evolución de las razas y el reconocimiento que veremos ahora pues va un poco ligado a los políticos y a las comunidades autónomas.
Bueno, los símbolos de Navarra y también, por supuesto, Navarra tiene un cordero con denominación, con IGP, que se aprueba en el año 98, mucho más tarde. Es de las últimas carnes españolas que tiene la IGP aprobada. Fijaros un poco la historia de la raza navarra. Aquí tenemos al secretario de Angra, de la raza aragonesa, Adolfo, que también viviría aquella historia, ¿no? A finales de los 90, Navarra, los políticos navarros deciden, tenemos que hacer una carne reconocida, ¿no? Cordero navarro. Entonces empiezan a hacer el pliego y tendrían unos técnicos, bueno, pues vamos a hacer que sean corderos criados en Navarra, pero ahí cuando hay que poner la raza, ¿qué ponemos? La raza aragonesa, que es lo que se cría en Navarra. En Navarra se crían, en el Valle del Ebro la raza aragonesa se criaba, y en el Pirineo, la parte norte de Navarra, se cría sobre todo la lacha y la roncalesa. Entonces queda un ecotipo también de la raza navarra. En el año 97, es decir, un año antes de aprobar el pliego de condiciones del cordero navarro, se aprueba en el catálogo oficial de razas de España la raza navarra. Yo no sé distinguirlas entre una raza aragonesa y una... Repito, que tampoco, que no quiero meterme ni con Navarra, es simplemente para que veáis un ejemplo de una adscripción al catálogo de un animal que realmente se consideraba un ecotipo de la raza aragonesa y le llamaban el ecotipo roncalés y el salacenco, del Valle de Salazar, los dos en Navarra. Y es quizá el caso para mí más interesante, vamos a denominarlo así, de construcción zootécnica ligada a una marca comercial. Repito, imaginaos aquellos políticos en los que hacen el pliego, los técnicos dirían, pues un cordero criado en Navarra, de tal edad, tal peso, de la raza aragonesa, diría el director general o el consejero. Entonces, esto no puede ser, ¿no? ¿Cómo que la raza aragonesa? No, es que no hay una raza navarra. ¿Cómo que no hay? Pues la tenemos. Repito, ahora se llama Navarra, hay una relación, hay una asociación de ganaderos, pero bueno, yo siempre digo, si un ganadero de Gallur le vende sus razas aragonesas a un ganadero de Tudela, ¿pasan a ser navarras o siguen siendo razas aragonesas? No sé. Bueno, repito, lo que os decía, pues se consideraban los mismos animales hasta esta creación. Repito que esto es un ejemplo de lo que vais a ver ahora, como vamos a ir viendo el desarrollo del catálogo oficial de razas de España. En el año 79 se crea el primer catálogo. Todos los catálogos que ha habido pues tienen, digamos, dos niveles de organización. El primero es el Estado, el Ministerio de Agricultura. El Gobierno central es el que regula qué razas existen, qué categorías se reconocen, los requisitos. Ese es el Ministerio. Pero, en segundo lugar, está la gestión autonómica. Por supuesto, todas las autonomías tienen transferida en materia de agricultura y ganadería, entonces son las comunidades autónomas las que, en un segundo lugar, las que mueven el cotarro, digamos, las que animan y las que han sido responsables un poco de las transformaciones del catálogo, ¿no? Entonces, las autonomías autorizan y controlan las asociaciones, los libros, los programas de cría, centros de reproducción, etcétera, etcétera. Pues vámonos al año 79. Hay que ponerse en el contexto político de España. Año 79, llevamos 4 años prácticamente, o 3, de democracia. Las comunidades autónomas, no sé si alguna estaba ya con su estatuto aprobado, no sé si Cataluña o País Vasco, las que se llamaban históricas, ¿no? Pero desde luego Aragón no estaba, estábamos en ese estado de preautonomía. Por lo tanto, el poder autonómico en este catálogo era muy bajo, ¿no? Entonces, en ese momento, el Estado, los responsables del Ministerio dicen, bueno, pues hay que empezar a organizar un poco el catálogo oficial, pensando igual dentro de unos años entramos en lo que entonces era la Comunidad Económica Europea y todo esto lo llevan ellos, los europeos lo llevan muy controlado, pues tenemos que organizarnos. Y entonces deciden organizar las razas de ganado, repito, pensar año 79 y sobre todo políticamente en la coyuntura, ¿no? Y crean 4 tipos de razas: fomento, protección especial, integradas y un capítulo que luego desapareció, muy curioso, en estudio y observación. Fijaros, las razas de fomento dice que son las autóctonas de gran censo, amplia área de ocupación, claves para el desarrollo de la producción animal, protección especial, autóctonas en grave regresión o peligro de desaparición, ya había un cierto espíritu de protección de las razas, requieren conservación
estricta y bancos de material fecundante. Las integradas, son aquellas extranjeras, pero con larga trayectoria en España, y un capítulo de estudio y observación que puedan ser tanto autóctonas como extranjeras, que todavía no había datos sobre ellas, pero había ganaderías que tenían estas razas. Algo interesante de este catálogo hasta este momento es que se quedan en estas 4 especies. No hay burros, no hay caballos, no hay gallinas en España, sí, pero todavía no tienen la categoría de llevarlas al catálogo, ¿no? Entonces, fijaros aquí, estas son las de fomento de las 4 especies que se aprobaron en aquel momento. Curiosamente, algunas han ido cambiando de nombre, otras han ido apareciendo. Bueno, veremos cómo evoluciona esto. Os voy poniendo algunas. Este es el merino español, la primera raza ovina en censo nacional y origen de todo el merino que hay en el mundo, el merino australiano, el merino neozelandés, que estos australianos y estos neozelandeses, sobre todo estos 2 países y todos los países del Cono Sur, pues lo desarrollaron y crearon unos animales de gran valor, ¿no? Durante aquel imperio español en el que no se ponía el sol, pues una gran base económica de nuestro imperio eran estas ovejas extremeñas, de las que no había en ningún lugar del mundo merino. Hasta 1800 y pico, que el primer rebaño sale caminando, es un poco usurpado por los franceses, desde Segovia hasta cerca de París, cerca de Versalles, a Rambouillet. Es el primer rebaño, digamos, que nos roban de merino, y a partir de ahí el rey de Francia los empieza a multiplicar, le regala ejemplares a sus primos de Holanda, a los ingleses, los holandeses lo mandan a Sudáfrica, los ingleses a Australia, y se crea ese gran merino mundial, pero todas vienen de estas pequeñas ovejas extremeñas y que, acordaos, nada que ver con las churras, ¿no? Por ejemplo, la avileña. En el siguiente catálogo se cambia de nombre, avileña negra ibérica, pero ahora se llamaba solo la avileña, una gran calidad de su carne también, la carne avileña. Aquí os pongo una cabra, como es la blanca, celtibérica. Solo son ejemplos de los animales que hay en España. En protección especial también hay una serie de razas que en aquel momento reconocen. Curioso, fijaros, en el porcino le llaman balear y celta, la balear, luego le cambian el nombre, ¿eh? Aquí tenemos algún ejemplo, curiosamente, sobre la variedad negra de la manchega, la raza manchega. La manchega negra también se ordeña, pues es la única raza que puede dar la leche para el queso con denominación de origen manchego, ¿no? Pues también tienen sus manchegas negras. Esta es una cabra que hay en Madrid también, la cabra del Guadarrama, una raza autóctona de cabras de la Comunidad de Madrid. Y aquí, bueno, lo he puesto antes ya, pues el cerdo celta, ahí tenéis unos lechones del cerdo celta. Más de este capítulo, este es la berrenda, la capa berrenda, es estos animales blancos con manchas, berrenda en Colorado andaluza, que seguramente la habréis visto. Es una raza como tal, hay ganaderías de berrenda en Colorado, pero la veréis siempre acompañando en las ganaderías de Bravo, sobre todo como machos castrados, y en las plazas de toros, en San Fermín, ¿no? Pues porque son muy distintas al ganado de lidia, mucho más grandes. Los toros de lidia son los más pequeños de la especie bovina de las razas españolas y sirven para conducir el ganado. Y las integradas, que hay razas ahí que luego desaparecieron, la Aberdeen Angus en los años 70, razas ovinas extranjeras. Se trajeron mucho machos, sobre todo de razas francesas y británicas, para hacer cruzamientos con nuestras ovejas españolas, y algunas de razas también porcinas, pues que luego desaparecieron, ¿no? Yo asimilo esta categoría que creó el catálogo a los jugadores nacionalizados, ¿no? Porque fijaros que les llaman razas integradas, patrimonio ya definitivo de la ganadería española. Incluso luego le van a llamar españolas, ¿eh? Aquí tenemos la parda alpina, o Brown Swiss, en su origen, un origen de los Alpes suizos, un gran desarrollo de esta vaca en Estados Unidos como vaca lechera, y que luego ha dado varias razas autóctonas españolas. Veremos la evolución de esta. La berrichón, veis ahí, casi todo, como veis, las razas extranjeras que trajimos aquí, morlacos, animales que van con cruzamiento con las nuestras, pues a crear un cordero muy pesado, muy grande, ¿no? Y el cerdo petrén, el pietrén, pues un cerdo también que continúa entre nuestro catálogo. Y las razas en estudio, también algunas que se mantuvieron. Curiosamente, ahí tenemos la SAF en ovino, que aparece en los años 70, luego desaparece y luego volverá a aparecer en el catálogo, y es quizá
el fenómeno más curioso de razas españolas, ahora lo nombraremos, cerdos, porcinas, razas porcinas que luego han desaparecido de catálogos, y caprino, la angora y la saanen, que también luego desaparecieron en aquellos momentos. Aquí tenéis un toro de Blonde d'Aquitaine, de la rubia de Aquitania, muy parecido a la rubia gallega. Aquí os pongo un grupo de Asaf, de estas ovejas de Israel. Fijaros el desarrollo de la ubre, son ovejas de ordeño excelentes, con la cola grasa, veis ahí ese acúmulo de grasa que tienen en la grupa. La angora, la cabra de Angora, que repito que desapareció. A las últimas cabras de Angora que había en España estaban en el CITA de Zaragoza y creo que ya no están, desaparecieron. Las trajo, se las regalaron al que es el rey de Inglaterra y tenía una finca por Granada, y ahí alguien le regala al rey Carlos de ahora entonces príncipe, le regala unas cabras de Angora y acabaron en Zaragoza. No preguntéis cómo acabaron aquí, pero estuvieron ahí en el CITA mucho tiempo. Ibas por la carretera de Peñaflor y ahí a mano derecha veías un rebaño de Angora. Y dices, bueno, pues aquí están. Y el cerdo Tamworth, que también luego ha desaparecido. En el año 97, fijaos, del 79 saltamos al 97 y saltamos y vamos a una España muy diferente, y el Estado autonómico está ya muy estabilizado, las comunidades autónomas ya con mucha fuerza, algunas de ellas más que otras, y se crean 4 categorías nuevas, y aparece el Comité de Razas de Ganado, y la intervención de las comunidades autónomas ya aparece por aquí. Bueno, estamos en el 97. Fijaros que aparece el comité, que está regulado por el Ministerio, las comunidades autónomas, que simplemente es un grupo en este comité. Cada comunidad manda un representante, suelen ser casi todos veterinarios, y luego pone el sector afectado, las ganaderías, los productores y el sector científico, que también se puede escuchar. Cambian las denominaciones a 4 categorías: autóctonas, españolas, de la Unión Europea y de terceros países. Ya estamos en Europa en estos momentos, entonces ya hay que hablar de la Unión Europea, que también tiene un comité zootécnico en Bruselas, y por tanto nos tenemos que adaptar a la legislación europea. Entonces, a las autóctonas se les dice que hay 2 grupos, las de fomento y las de protección especial, aquellas que ya estaban reconocidas en el 79 y otras, que algunas sí, otras no, que requieren una protección especial. Y como novedad aparecen caballos y burros en el catálogo, hasta ahora no estaban reconocidos. Aquí tenemos el bovino, tenéis ahí fomento, como veis casi siempre el capítulo en rojo de protección especial, mucho más números, y aquí ya empiezan a aparecer nombres de comarcas españolas, de pueblos que nadie le sonaba y que aparecen: Figueresa, Limiana, la Tudanca ya teníamos, Mostrenca, Monchina, y lo mismo con las españolas, que son, repito, que ya se les llaman españolas, que son aquellos animales de otros países, ¿no? Aquí tenéis la asturiana de los valles, la principal raza bovina de Asturias. Esta es una foto que sale mucho por ahí, estas fotos de la retinta, esta la vaca retinta andaluza. La provincia de Cádiz es la provincia con mayor censo bovino de España, y a veces estas vacas se van a las playas gaditanas, supongo que cuando no hay turistas, ¿no? O gente. La blanca cacereña, una vaca que estaba en peligro de desaparición y que, con mucho esfuerzo, sobre todo del gobierno de la Junta de Extremadura, pues se ha recuperado. Y tenéis la Fleckby o Simmental, de las que ahora se llaman españolas, una raza también de actitud mixta. Fijaros que en el ovino también ya aparecen 31 razas, Este es el boom del catálogo. Las de fomento más o menos son las mismas que había antes, pero fijaros que nos aparecen churra lebrijana, la churra tensina, que es una raza aragonesa, nos aparece el merino negro, que antes era el manchego negro, aparece la roya, ahí pone roja, la roya bilbilitana, ¿no? Y las 6 razas de ovino español que se organizan todas en una misma agrupación de ganaderos. Aquí tenéis la oveja lacha, es el símbolo del ovino vasco, cuyo centro de recuperación y multiplicación está en Arcaute, y son los que mejor realmente empezaron a trabajar con la inseminación artificial en España, ¿no? La chamarita, es una oveja, la única oveja representante del ovino riojano, Es una oveja que se parece mucho a la raza aragonesa, a la roya bilbilitana, está en esa zona sobre todo de la Rioja Baja,
y que seguramente son animales de ese mismo tronco, ¿no? Pues son animales muy pequeños y con muchos colores, ¿no? Y aquí tenéis una Ile-de-France, una de esos grandes, sobre todo estos animales los traíamos como machos, para cruzar con nuestras, fijaros que la conformación cárnica, etcétera, etcétera. En caprino, veis de nuevo en rojo muchas razas que aparecen, que antes estaban, pero no estaban en el catálogo, ninguna española, ya han desaparecido la Saanen, la Angora y, bueno, agrupación caprina canaria, veremos en el próximo capítulo, en el próximo catálogo, que ya cada isla va a tener su propia cabra, tanto Isla Balear como Isla Canaria. Aquí tenéis la murciano-granadina, la raza más importante de caprino español, la hemos mandado a todo el mundo, gran productora de leche, fijaros que ures, y con esas dos capas que tiene, la capa caoba y la capa negra, ¿no? Muy famosa en todo el mundo. Otra blanca andaluza en este caso. Y en cuanto al cerdo, pues fijaros, solo tenemos en este catálogo del 97 la ibérica, así como tal, aparece ya la denominación negra mallorquina, negra canaria, el chato murciano, y luego pues 6 de las grandes razas que hay en el mundo de porcino que participan en los cruces de porcino y que les llamamos españolas. Aquí tenéis una foto del ibérico, pues que vamos a decir del ibérico, ¿no? Es el productor del jamón y otros derivados ibéricos conocidos también a nivel mundial, ¿no? Y aquí os pongo la negra mallorquina, el porc negro mallorquín, que como veis, por su aspecto, pues deriva directamente del ibérico peninsular, que se lo llevarían ahí a Mallorca, y que se distingue muy bien por esas mamellas, estos colgajos que tiene ahí en la garganta, que no lo tiene el cerdo ibérico, y por eso se pueden distinguir muy bien. Como ya hemos hablado alguna vez, el del negro mallorquín, pues es la sobrasada que tenga indicación geográfica protegida, sobrasada de Mallorca, solo se puede hacer con productos, con carne, con grasa de la negra mallorquina. Hemos dicho que han entrado los burros y han entrado los caballos, y aquí vemos ya una explosión de razas de caballos. La española se conoce, pero razas que estaban ahí, pero que perdidas en el limbo, tanto Fomento especial, y luego todos los asnos que tenemos en España, que tenemos unos cuantos. Estoy pasando un poco rápido todo esto. El caballo gallego, ¿no? Famoso por esa fiesta de las rápadas bestias, ¿no? Las bestas. Caballo mallorquín. Aquí tenéis un ejemplar de asno andaluz. Este es el asno zamorano, también muy famoso. Luego pondré el catalán también, Bueno, pues en esta situación, como veis, ya de 88 que teníamos antes, hemos pasado a casi 130, la mayoría en protección, la mayoría en peligro de desaparición. Hasta la próxima revisión, en el año 97, pues, perdón, en el 2019, pues ocurren cosas. Fijaos, en el 2003 se impulsan las razas canarias y algunas bovinas. Ya se incluyen la cabra majorera, la palmera y la tinerfeña. En el año 2003 se entra la SAF en pleno vigor, aparecen poco a poco las aves. Como veis, esto es lo que ocurre hasta la siguiente reorganización, y como han ido ocurriendo cosas, el Ministerio de Agricultura decide en el año 19 reconstruir otra vez el catálogo y vuelven, manía, a cambiar los nombres. Ahora se llamarán autóctonas integradas y otras razas reconocidas. Estos son los 3 capítulos. Aparece por primera vez las aves y otras. Y aquí, curioso, pues aparecen camello español, camello canario y algunas razas de conejos. Aquí yo creo que ya sí que completan todas las especies que puedan ser consideradas como ganadería en España, ¿no? Bueno, la mayoría, como veis, son autóctonas, integradas, unas pocas. Aquí os pongo la lista, que no me voy a detener mucho más. Fijaros cómo va creciendo la colección de razas en el catálogo. Aquí os pongo la cachena, una raza de vacas gallega, fíjate con sus cuernos tan tremendos. La blonde aquitaine, una raza francesa, que también forma parte del catálogo español. La morucha o salmantina, una raza que tiene siempre esta capa, la capa cárdena. Es un animal supuestamente manso, pero que tiene su sangre por ahí. Pues cuidado con ellas, aunque no sean bravas, no os acerquéis mucho.
La frisona, de la que no hemos hablado, que está desde el principio en el catálogo, la frisona Holstein, que participa también, que también forma parte del patrimonio genético español, ¿no? Ovejas de todos los sitios, de todas las comarcas. Fijaros que aparece ya el merino de los Montes Universales. Tenemos un merino aragonés. Aparecen otras, carranzana, cara rubia y cara negra. Es decir, se va todo esto por el empujón de las comunidades autónomas. Queremos tener una vaca, queremos tener estas 3 ovejas. Esta es la única oveja de pelo que no tiene lana que tenemos en España, la canaria de pelo. La ripollesa, pues Cataluña también tiene sus ovejas, pocas. Cataluña no es una región ovina, pero tiene la que se llama la ripollesa. Y aquí os pongo una foto de Lacon. También tenemos Lacon, que es una raza francesa, pero bueno, la nombramos simplemente por su importancia en censo ya en España, produce leche, y en Francia es la única oveja que se puede utilizar para hacer el Roquefort. El Roquefort solo se puede fabricar en Francia, en la región de Roquefort, y con estas ovejas exclusivamente. Más cabras, aparece por primera vez todos los tipos de ibérico que reconoce España, el ibérico genuino, el entrepelado, el lampiño, el manchado de jabugo, el torbiscal y el retinto. Ya de hablar de negro mallorquín ya aparecen también las denominaciones en las lenguas vernáculas de cada comunidad autónoma, también por imposición o por solicitud de las comunidades autónomas. La cabra malagueña, otra cabra de leche española muy reconocida. Y este es el manchado de jabugo, que se encuentra exclusivamente en la comarca de Jabugo. Es un cerdo ibérico, pero que tiene esta capa manchada tan peculiar y que también participa en la creación del cerdo ibérico y del jamón ibérico. Los caballos se empiezan a multiplicar también, caballos de todos los sitios, de Mallorca, de Menorca. Hablo mucho de las islas porque cada isla tiene su oveja, su cabra, su caballo, su vaca, tanto las Islas Baleares como las Islas Canarias, ¿no? El asno catalán, este símbolo del catalanismo, caballo español, por supuesto, y luego la gran cantidad de razas de gallina que hasta ahora estaban desconocidas, pues aparecen en el catálogo por primera vez multitud de razas de gallinas y de ocas autóctonas españolas. Aquí os pongo algún ejemplo, la pita pinta, una raza asturiana de gallinas, la castellana negra, muchas otras que hay, la oca empurdanesa o del Ampurdán, una oca catalana, y la oca vasca, que también son razas autóctonas aviares españolas. Y aparecen por primera vez el camello canario y 2 razas de conejos, el antiguo pardo español y el conejo gigante de España. El conejo, ahora lo veremos, pues existe el camello canario como raza de ganado español, autóctono, pues muy bien. Ahora tenemos en la facultad una cuadrilla de dromedarios. Y el gigante de España, lo tengo que nombrar porque su recuperación sobre todo se dio en nuestra facultad, en nuestro departamento, sobre todo Marina López, nuestra compañera que fue la que recuperó la mayor parte del conejo gigante de España que había por ahí, sobre todo por Valencia, y se lo multiplicamos en la facultad y todavía debe quedar algún conejo por la facultad de estos y ahora ya está más o menos estabilizado, el gigante de España. Y luego estas razas integradas, y os pongo solo un cerdo, el duroc. ¿Por qué? Porque pues, lo habréis oído, ahora sale mucho en las carnicerías, en los envases duroc 100%, pero sobre todo la importancia del duroc es que cuando veáis un producto ibérico que pone 50% ibérico, el otro 50% no os habéis preguntado qué es, pues solo puede ser duroc. Es el único cerdo, la única raza porcina que se permite cruzar con el ibérico, es la única que se permite. Y vamos ya al 23, un giro más de tuerca, aparece la hueca. Antes Miguel Ángel ha nombrado, yo fui presidente en aquellos años y todavía ese protocolo sigue funcionando. Soy muy breve. Cuando un grupo de ganaderos quiere recuperar una raza que no está en el catálogo, se juntan, pues tenemos esta cabra que tiene fulanito, hay 100 ejemplares, venga, vamos a ver si lo logramos. Vamos a la comunidad autónoma o la asociación contrata normalmente a un genetista, que suele ser de una facultad veterinaria. Ese genetista hace un informe, normalmente diciendo que, por supuesto, esto es una raza fantástica. No me quiero meter con aquí a una compañera de genética, pero a ver, si yo te encargo un informe, me vas a decir por qué te estoy encargando yo y te voy a pagar un dinerillo. Pues esta raza, por supuesto, esta cabra es
autóctona de la comarca de no sé dónde. Ese informe nos lo manda el Ministerio, nos lo mandaba la UECA, a mí me lo mandaban, yo se lo daba a otro compañero de genética y a 2 genetistas españoles que hacían un informe normalmente pues, negativo, ¿no? O positivo. Entonces se llevaba a la Comisión Nacional. Y en la Comisión Nacional era una reunión como esta que hay aquí, en el que después de leer los informes positivos y negativos, venga a votar. Yo eso lo he visto. ¿Quién piensa que la gallina sureña es raza autóctona? Manos arriba. Yo la primera vez que vi esto me quedé un poco perplejo, ¿no? ¿Quién dice que no es una raza? 3 más. Se miran mal, pon raza autóctona al catálogo. Así es, así ha sido. ¿Qué ocurre ahora? El Ministerio dice, joder, hemos aprobado... Bueno, hablo de ganado, pero las mayores solicitudes que hay ahora son de perros. Perros de todos los colores. Normalmente son perros de caza, de realas, y entonces el Ministerio ha dicho, nos dijo a la UECA, oye, empezará a ser más duros. Digo, pues empezará a ser muy duros vosotros, a no votar a mano alzada así de claro, decir, ¿quién cree que esto es? Porque si yo soy andaluz y la gallina sureña era andaluza, si lo digo a mi compañero de Cataluña, oye, vótame la raza que tú el mes que viene vas a pedir la gallina de Lampurdán y yo te votaré. Pues así se ha hecho esto, ¿eh? Entonces ahora el grifo está cerrado y ya, como veréis, esta nueva arquitectura con estas 3 categorías, también fomento amenazadas, pues está muy estabilizado. Apenas, lo último que ha entrado es la mantequera leonesa, una raza de vacas cuya leche tiene un alto contenido en grasa y es muy buena para hacer mantequilla y es muy antigua, pero no estaba en el catálogo. Aquí tenéis la raza de Lidia, no la había puesto hasta ahora, pues también un genuino representante del bovino español, por supuesto, y con su importancia censal. Otra berrenda, la berrenda del negro, andaluza. Del ovino, pues seguimos con ese montón de animales. Esta es la carranzana, otra oveja que está en el Valle de Carranza, entre Cantabria y País Vasco. La churra, que ya la hemos comentado antes. Por primera vez desaparece, hay casos de desaparición. La jurdana, diréis, ¿de dónde es la jurdana? Pues de las Urdes. Pues desaparece. El primer caso de raza que estaba y que por su desaparición, pues ya no está, Pues estamos más o menos con las mismas. Aquí os pongo la Florida, también otra de las cabras de ordeño españolas más importantes. Y aquí os pongo el cerdo negro canario, para que veáis que también es muy parecido al ibérico de la península y también por estas orejas que tienen, pues seguramente hay también cerdos del norte del tronco celta que participaron, pero en Canarias también hay un cerdo negro. De los caballos, más o menos también estabilizado el censo. Aquí os pongo un ejemplo de un hispano-árabe. Fijaros, lo interesante de esta diapositiva es el hierro. Ese es el hierro de la yeguada militar. Todos los caballos del ejército español van herrados con fuego, aparte del microchip que tienen que llevar, pero el ejército, los cuerpos policiales en todo el mundo siguen identificando, tatuando o herrando a sus animales. Y el caballo marismeño que podéis encontrar por Doñana, por toda esa zona de Huelva. De las gallinas, más o menos continuamos igual. Aquí os pongo un ejemplo de andaluz azul, de las muchas variedades que hay. Y luego, caso curioso, es el combatiente español. Todas las razas de gallos de pelea que hay en el mundo, sobre todo los llevamos a Hispanoamérica, en el que hay mucha afición a las peleas de gallos, todas proceden del combatiente español. En España está absolutamente prohibida las peleas de gallos. Se puede intentar cuando nacen pollitos. Yo he visto vídeos de pollitos recién eclosionados del huevo, los ponen con horas y se empiezan a picar entre ellos. Y bueno, hay peleas clandestinas en Andalucía y Canarias sobre todo, y en Hispanoamérica, donde hay una afición, pues todo proviene de este gallo español, que es el combatiente, que se sigue seleccionando no solo por su belleza, sino también por esa actitud de pelear, pero por supuesto pues no se puede pelear con ellos. Integradas, otras reconocidas, pues no os canso más con esto, un toro charolés, muy asentado en las ganaderías españolas, y luego el trotador, sobre todo en Mallorca hay mucha afición a estas, yo creo que es el único lugar donde se hacen trotones, carreras que también está en el catálogo de razas equinas de España.
Fijaros como la mayoría están en este estado de amenaza, y ahí en todas las especies. También quiero comentaros, antes ya de comparar, no cansaros más con los catálogos, existe a nivel del Ministerio de Agricultura un Sistema Nacional de Información que se llama ARCA, que tiene una página web donde podéis buscar todas las razas españolas. Y luego también existe una estructura que se llama la Real Federación, lo de Real es de hace muy poco, se llama FEAGAS, la Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto. FEAGAS es un organismo sin ánimo de lucro que está muy ligado al Ministerio. Cualquier evento en las ferias, concursos de ganado, pues FEAGAS está ahí siempre acompañando al Ministerio de Agricultura o representándolo incluso. Tanto en España, como veis, también hay una Federación Iberoamericana de Razas Criollas. Hay muchas razas del otro lado del Atlántico que provienen de las razas que llevamos nosotros a América. Termino, quiero hacer 4 diapositivas de una comparativa. Por supuesto, esto todo lo he hecho con inteligencia artificial. Compárame los 4 catálogos. Pues fijaros, y ha hecho una apreciación muy buena. En el año 79, fijaros las palabras, producción, lo que había eran animales, grandes productores que daban de comer a la gente. Poco a poco, en el año 97, con la Unión Europea, con el sistema autonómico, ya empiezan a integrarse diversidad geográfica, sistematización, la creación del ARCA, en el año 19, y ya los rigurosos protocolos científicos del año 23, ¿no? Cómo han evolucionado los distintos nombres de las razas desde el año 79 al año 23, que a partir del año 97 aparecen los caballos, como os he dicho, a partir del 19 las aves, gallinas, ocas y los camellos y los conejos. Que hemos pasado de 88 razas en el 79 a 136 en el año 97, a 176 en el 19, y veis, ahora ya está bastante estabilizado, somos 175. Aquí tenéis también, pues si a alguien le interesa, el número de razas de cada categoría, cómo han ido evolucionando, no os canso con estas cifras. Aquí veis también cómo, sobre todo, destaca el mundo del bovino porcino y el ovino caprino, pero bueno, y sobre todo de esta comparativa, pues quería un poco este resumen que me hace la IA, ¿no? Es decir, cómo en 44 años España ha transformado su enfoque legislativo ganadero de ordenar, de clasificar máquinas de producción de leche y de carne a hacer un catálogo más ordenando un archivo genético irreemplazable, adaptado a un entorno ecológico y protegido por la ciencia moderna. Entonces, este catálogo ya no es solo un censo agrario, sino que es un arca de Noé de nuestro patrimonio ganadero español. Con esos pros y contras y con esas cosas buenas y malas que os he dicho de la intervención política, pero que bueno, es lo que tenemos en la actualidad. Y quiero terminar, porque no podía ser de otra manera, 5 minutos, con las razas aragonesas. Ya que estamos aquí, os comento qué tenemos en Aragón. Pues tenemos, en el caso del vacuno, no podemos decir que es exclusivamente aragonesa, porque la compartimos con otras comunidades, pero de esa parda alpina que os he dicho, que viene de los Alpes, se crean varias razas españolas, que son la misma vaca. En Aragón le llamamos parda de montaña, en Cataluña bruna dels Pirineus, y en otros lugares parda alpina. Entonces ahí la tenéis, existe la asociación Araparda, que es la vaca que encontramos cuando vais de excursión por el Pirineo, junto a la pirenaica en mayor medida, ¿no? Esta es la pirenaica, que también compartimos sobre todo con Navarra, es la otra gran raza que encontramos en los puertos de verano del Pirineo, la parda de montaña y la pirenaica. Lo curioso, lo interesante de la pirenaica, que ahí arriba le llaman también la roya pirenaica, pues ya se ha creado una marca de calidad de carne de roya pirenaica, que no es la roya bilbilitana oveja, es la roya pirenaica, es la raza pirenaica, y ya se ha hecho una certificación de raza de carne autóctona de Aragón. La serrana de Teruel, que esta apareció en el año 97, pues es muy parecida o deriva de lo que es la vileña negra ibérica, pero es una raza autóctona. Os pongo siempre, casi todas tienen una asociación con su logo, esa está localizada sobre todo en la provincia de Teruel. Y las ovejas, pues la ansotana, ACOAN es la asociación de ganaderos, está en el Valle de Ansó. Hay ciertas iniciativas con la ansotana, tanto de reconocimiento del cordero lechal ansótano, como intentos que hay por parte de ganaderos de Ansó de incentivar la producción de lanas puras de ovejas ansotanas. Aquí veis
Alguno conocéis a este hombre, ¿no? Adolfo, ¿sabes quién es? José María Franco, ¿no? Bueno, pues todos este gran traje ansotano, pues la mayoría pues era o es de lana, porque son trajes para el frío, ¿no? Pues estaba hecha con la lana de aquellas ovejas ansotanas, ¿no? Una raza muy curiosa que surge también en el 97 en Teruel, que es la cartera. Y se llama cartera porque el cartero de Udar, Bernabé Martín, dice que hay unas ovejas que proceden de los merinos que trashumaban por aquí. Algunos machos se quedaban, algunos ganaderos de raza aragonesa compraban merinos, lo cruzaron con nuestras razas aragonesas y aparece un animal muy parecido a la raza aragonesa, pero que tiene una lana más fina, tiene un poco de moñete en la cabeza como el merino, bueno, pues se llama la raza cartera. La churra tensina, en el Valle de Tena, la encontramos fundamentalmente por ahí, por esos valles, también existe la asociación. Y lo curioso, pues, que es de las últimas transhumancias que se hacen dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón. Ya este recorrido se ha recortado. Un compañero nuestro, José Luis Olleta, pues hizo su doctorado con este recorrido. Estos animales proceden sobre todo del valle hay unos rebaños, esta transhumancia en particular provenían de Fanlo. Bajan los animales a pasar el invierno aquí al Valle del Ebro, lo pasaban aquí al lado de Zaragoza, en Torrecilla del Madrid, y luego ya iniciaban la subida caminando por la vereda, pasa por el Puente de Hierro, Avenida Cataluña, pues todo, si estos como buenos transhumantes podían parar el tráfico, lo que pasa es que intentaban hacerlo a las 5 de la mañana, pero podían pasar a las 12 de la mañana y atravesar la ciudad con toda la prioridad de paso. Iban subiendo poco a poco y a partir, como veis, de San Jorge Huesca, y a partir de Huesca ya dejan de ver, casi todos son núcleos abandonados, y acaban ya en el mes de mayo en su casa, en Fanlo, en el Valle de Ordesa, a pasar todo el verano. La maellana, una abeja muy peculiar por ese perfil ultraconvexo que tienen, pues sobre todo que la encontramos en la comarca, en la zona de Maella, Caspe. El merino de los Montes Universales, que os decía que es un merino particular, el único merino que se reconoce fuera de, bueno, hay alguno más, pero sobre todo fuera de Andalucía o Extremadura. Nosotros hemos seguido estos rebaños, transhuman desde Guadalaviar a Jaén todos los años. Y hay un programa muy chulo de la Facultad de Veterinaria que los estudiantes de veterinaria acompañan a los rebaños desde su origen hasta Jaén, hasta las dehesas de Jaén, donde pasan todo el invierno, ¿no? Esta lana, fijaros ahí de algún libro que ha salido de jornadas sobre patrimonio cultural de la Sierra Albarracín, pues fijaros que en el medievo la lana de las ovejas merinas de Albarracín pues tenía su fama en toda Europa y acudían a las ferias de Albarracín, de Teruel y Daroca, trajineros, comerciantes y mercaderes de Zaragoza, Teruel, Valencia, Cataluña y de Italia, pues a comprar esta lana que era muy reconocida por su calidad, no dejan de ser merinos. La ojinegra de Teruel, que ocupa un nicho ahí ecológico donde no está la raza aragonesa, una zona dura, la asociación pues se llama Agroji, la raza aragonesa, por supuesto, que era siempre la segunda en censo, ahora el censo no sé cuántas tenemos ahora, oficialmente vosotros tenéis 200 y pico mil, 200.000, pero en Aragón ha llegado a haber 2,5 millones de ovejas y estamos ahora en 1 millón y pico, ¿no? Más o menos, que ocupa todo lo que es el Valle del Ebro, e incluía La Rioja, Navarra, parte de Cataluña, sobre todo la provincia de Lérida. En el caso del libro genealógico, pues lo comparten el libro dos entes, que es uno es Angra, la Asociación Nacional, y UPRA, que lo controla la cooperativa Ubi Aragón, ¿no? La roya bilbilitana, por supuesto con ese nombre, roya, roja en aragonés, bilbilitana de Calatayud. La Salz, que es una raza que está prácticamente desaparecida, pero que la tengo que nombrar porque también fue creada por nuestro profesor Sierra, la creó en Ontinar del Salz, y por eso se llama Salz, y la creó a base de cruzamientos de la raza aragonesa con ahí os pongo una foto de la raza Romanov, fue haciendo cruces continuos y al llegar a la sexta generación se fija la raza, es una raza de alta prolificidad, heredado de la Romanov, que es una raza rusa, ¿no? Chisqueta, que originalmente es una raza catalana, pero que tenemos ya más chisquetas en Huesca que en Cataluña, ¿no? Y ahí tenéis a la Coxi, la asociación, y de las cabras pues tenemos genuinamente aragonesas la moncaína, aunque también hay parte de Soria, y la pirenaica, otra raza autóctona aragonesa de cabras.
caballo hispano-bretón, que no podemos decir que sea un caballo aragonés porque tenemos hispano-bretones en otras zonas de España, pero sí que tenemos una asociación de ganaderos, la Asociación Aragonesa de Criadores de Caballo Hispano-Bretón. Lo soléis ver siempre en las ferias del Pirineo, caballo de carne. Y en cuanto a aves, tenemos la gallina del Sobrarbe, que esta está en el catálogo oficial de razas, pero tenemos también la gallina serrana de Teruel, que no está en el catálogo. Pues si alguna vez Aragón o los criadores deciden, tendrán que ir al Departamento de Agricultura de Aragón, hacer un informe genético, presentárselo al Ministerio. Ese es el recorrido, si quieren. Pero yo creo que hay gente que dice, ¿para qué queremos estar en el catálogo si estamos aquí tranquilamente? No hay ningún pavo en el catálogo oficial de razas de ganado de España, pero tenemos el pavo oscense. Bueno, quiero ser un poco... Pero existe el pavo oscense. Hay una asociación y crían este pavo de Huesca. Y aunque no sean razas de ganado, pues tengo que citar a dos perros aragoneses, genuinamente. El mastín del Pirineo, que es una raza aragonesa, y un perro, que no sé si habéis oído hablar de él, el can de Chira, en aragonés, chirar, girar, pues es el perro que se utilizaba en el Pirineo para hacer girar todos los rebaños de ovejas. Ahí tenéis fotos antiguas, aquella de arriba pues es un pastor, probablemente en los años 20 o 30, con un mastín del Pirineo, muy distinto a los de ahora, y un can de Chira. Fijaros cómo pues esta gente ha ido recorriendo, recogiendo perros poco a poco por todo el Pirineo, y ya son una asociación y ya lo han presentado. En el caso de los perros, que son, para dar otra charla, es la Real Sociedad Canina de España, está ahora en estudio, y si alguna vez los expertos deciden que puede ser ya pasar al catálogo de perros, pues lo tendremos, pero es un perro que parece un chucho de perro pastor, pero está fijado y curioso, con espolones, con la cola corta de nacimiento, y que poco a poco pues está multiplicando. Y nada más os cuento todo esto. Gracias.